Generalidades del proceso de medición. Medición se considera como el proceso integrador de determinación de la cantidad o en algunos casos la intensidad de la información que se desea acerca de las personas, conceptos, ideas u objetos de interés. Se mide en características demográficas, actitudes, impresiones, comportamientos, etc. Para el proceso de recolección de los datos primarios, es crítico el desarrollo de procesos de medición bien definidos. Este proceso se divide en desarrollo del constructo y medición de escala. Para poder comprender un poco más estos dos temas, vamos a definir dos términos que son importantes. El primero es objeto. Se refiere a cualquier elemento tangible en el ambiente de una persona que pueda identificarse clara y fácilmente a través de los sentidos. Cada objeto tiene diferentes propiedades que pueden ser objetivas, las cuales son propiedades tangibles, y subjetivas, que son propiedades intangibles. De estas propiedades subjetivas al objeto nace el concepto de constructo, donde son todas las propiedades subjetivas, como mencionaba, intangibles, referentes a un objeto. Y vamos a comenzar con el desarrollo de constructos. El desarrollo de constructos se puede ver como un proceso integrador por el que los investigadores concentran sus esfuerzos en la identificación de las propiedades subjetivas de las cuales se deben reunir los datos para resolver el problema de investigación definido. La abstracción del constructo es la necesidad de determinar con exactitud qué es lo que se va a medir. Una vez definido el constructo, debemos de poder identificar cuál es el objetivo y si las propiedades subjetivas de cada objeto en cuestión pues llenan el objetivo. El punto focal de la investigación se limita a medir primariamente las propiedades objetivas al final del objeto. Para poder determinar la dimensionalidad del constructo se ve definida por su dominio de observables. Esto quiere decir el conjunto de componentes identificables y mesurables asociados con un constructo abstracto. Si bien es cierto, un constructo es un concepto que nace de las subjetividades, siempre es necesario para determinar la dimensionalidad del mismo poder identificar las cualidades, los componentes que sí podamos medir. Posteriormente, para evaluar la validez del constructo tenemos 4 fuentes de validación. Primero es la validez de contenido, que es una evaluación subjetiva y sistemática. Posteriormente, la validez discriminante, que se establece el hecho de la independencia del constructo con respecto a otros. El contrario de la validez discriminante es la validez nomológica, donde se evalúa la funcionalidad de un constructo en una red de otros constructos. Y por último, la validez convergente es la medición de un constructo y cómo se relaciona positivamente con diferentes mediciones realizadas del mismo constructo. Formatos inapropiados de medición de escala. En este tema nos dice cómo existe el riesgo de que los resultados sean imprecisos y en algunos casos, para poder eliminar esta imprecisión, se pide a los encuestados que determinen de forma simple si un atributo es parte del constructo, sí o no, y en caso de serlo, cuál es la importancia de este atributo para el constructo. Conjunto de encuestados inapropiados es un tema que va relacionado con el muestreo, que fue el último tema que vimos. El uso de muestreo de conveniencia básicamente no nos va a garantizar la representación de una población meta definida mayor. Conceptos básicos de la medición de escala se refiere a los datos que vamos a estar tratando dentro de la investigación ya como resultado de la misma y la manera en la cual, qué tipos de datos hay, formas de tratarlos, por así decirlo. Vamos a comenzar con los 4 datos que podemos reunir de una práctica de investigación, que son los datos materiales, datos de opinión, datos de conducta o datos de intención. Los datos materiales representan características de hechos que pueden verificarse, son hechos verificables por medio de fuentes distintas de la persona que proporciona las respuestas. Los datos de opinión son básicamente atributos mentales, son pensamientos, son sentimientos que no son observables de manera directa.
ni tampoco los podemos acceder por algún tipo de fuente externa. Los datos de conducta son conductas pasadas o conductas actuales. Es el registro y las reacciones observables que se llevan de este tipo de conducta. Y por último, los datos de intención son los planes de conducta en un futuro que ha declarado un individuo o una organización. La medición de escala como tal puede definirse como el proceso de asignar un conjunto de descriptores para representar la gama de posibles respuestas a una pregunta acerca de un objeto o constructo particular. Y por último, las propiedades de las mediciones de escala son la asignación, orden, distancia y origen. La asignación es una descripción o una categorización en donde se usan descriptores o etiquetas únicas en las cuales el investigador identifica cada objeto dentro de un conjunto. Las propiedades de orden establecen magnitudes relativas entre los descriptores, creando relaciones de grado y orden entre los objetos. Las de distancia le permiten al investigador y al encuestado identificar, entender y expresar las diferencias absolutas entre objetos. Y por último, las propiedades de origen es cuando usamos un punto de arranque o comienzo único en un conjunto de puntos de escala y a este punto se le denomina cero natural verdadero.